Capítulo 5. Juntos de nuevo. La Azabache solo alcanzó a derramar unas lágrimas de alegría al ver quién estaba bajo esa máscara inexpresiva. Si eres tú Izuku, realmente eras tú todo este tiempo. Dijo con voz conmocionada y que denotaba una alegría latente. El chico solo mantenía una mirada seria e inexpresiva mientras que en sus manos se encontraba su máscara de cazador. Un pitido se escuchó y los ojos de la máscara brillaron de un escarlata intenso, un escáner del mismo color fue disparado e iluminó a Momo. Al finalizar la máscara simplemente realizó un nuevo pitido final dando fin al escaneo. Ahora la chica era considerada una notable involuntariamente, pero esto no pareció importarle a la jovencita, la cual solamente corrió a abrazar a su amigo de la infancia. El chico, al no ver malas intenciones de parte de esta, solo se quedó quieto sin comprender qué era lo que estaba pasando, pero todo comenzó a aclararse para él cuando Momo habló. No sabes cuánto te extrañé, todo este tiempo estuve buscándote con mis propios medios. Y después de todo este tiempo al fin estás aquí, Izuku. Al escuchar lo dicho por la chica, tendría un vuelco al corazón, todo este tiempo ella lo había estado buscando. Pero, ¿para qué? ¿Quién rayos era esta chica extraña y por qué lo quería encontrar? Esta y más preguntas se encontraban dando vueltas en la cabeza del peliverde. Disculpa, pero no comprendo nada. Ni siquiera sé quién eres. Esta declaración fue como un golpe crítico al corazón de Momo, al parecer él no la recordaba, en ese momento el silencio cayó como una losa. Momo sintió como la fuerza se le escapaba de los brazos, su abrazo perdió firmeza, y sus manos temblaron cuando se apartó apenas unos centímetros, lo suficiente para mirarlo a los ojos. Esos ojos, verdes, conocidos, pero completamente vacíos de reconocimiento, estos ya no eran los mismos ojos llenos de alegría y esperanza que solía tener el Izuku que ella recordaba. ¿No sabes quién soy? Preguntó con la voz rota, como si necesitara escucharlo otra vez para creerlo. Izuku negó levemente. Lo siento, pero no sé quién eres, solo sé que todo el día de hoy me has estado causando algunos problemas menores. Dijo sin rechistar. Su tono no era frío, pero sí distante, impersonal, como alguien que intenta escoger las palabras correctas con cuidado, sin querer herir, sin entender que ya estaba hiriendo. Momo bajó la mirada, sus manos, antes tan firmes y seguras, ahora parecían las de una niña que acababa de perder algo irreemplazable, un temblor recorrió su cuerpo y las lágrimas de alegría que tenía ahora amenazaban con convertirse en lágrimas de tristeza y decepción. Yo estuve buscándote por años, Izuku. Susurró, apenas audible. El chico frunció el ceño, no por molestia, sino por un dolor desconocido que surgió en su pecho, un pinchazo que no sabía explicar, era como si ver triste a esta chica le estuviese causando alguna emoción de forma inconsciente, una especie de culpa y remordimiento comenzaron a surgir en él. Lo siento. Repitió, esta vez con un dejo de confusión, como si esa emoción le fuera ajena pero a la vez identificable. De verdad, no lo recuerdo. La máscara en su mano emitió un leve zumbido, como si detectara la alteración emocional de su dueño. Izuku la miró un instante, como esperando que le dijera qué hacer, cómo reaccionar, como si fuera su única guía. Su entrenamiento como parte de los Yautja no incluía nada con respecto a este tipo de situaciones, él solo sabía pelear, cazar, recolectar, rastrear y matar, pero en cuanto a empatía, bueno, los Yautja no eran muy conocidos por esa característica. Momo dio un paso atrás, respirando con dificultad. No es tu culpa. Murmuró con una sonrisa tan rota que dolía verla. Solo necesitaba oírlo de ti. Izuku la observó con esa mirada seria, casi robótica, pero en el fondo, algo se movió, no lo entendía. No sabía quién era ella, no podía identificar ninguno de los recuerdos que deberían haber estado en su mente y sin embargo verla llorar le dolía, y no sabía por qué. Oye. Dijo, torpemente. No quería hacerte daño. Declaró manteniendo su tono de voz neutral. Momo soltó una pequeña risa amarga mientras se limpiaba las mejillas. No me hiciste daño, Izuku. Lo miró, firme e imbatible al mismo tiempo. Lo que me duele es lo que te hicieron a ti. El chico parpadeó completamente desconcertado por las palabras de la chica. ¿Lo que me hicieron? Ella asintió, apretando los puños, recobrando un poco de la determinación que la caracterizaba.
Tú eras mi mejor amigo cuando éramos pequeños, y alguien te arrebató eso, te arrebató tu pasado, te arrebató tu identidad. Su voz se quebró, pero siguió. Y aunque no me recuerdes, yo no voy a dejarte solo otra vez. Declaró acercándose nuevamente al peliverde y tomándolo de las manos, mientras lo veía fijamente a los ojos. Al instante, Izuku sintió un estremecimiento, no sabía si tenía miedo hacia la voluntad que tenía esta chica o alivio al escuchar que había alguien que buscaba apoyarlo. Este momento emotivo entre ambos fue roto cuando el ruido de múltiples pisadas se escuchó venir del pasillo. Debe ser la seguridad, dijo la pelinegra alarmada y preocupada, pues si sus guardias llegaban a encontrar al muchacho, no sabía qué podía pasar. Por una parte estaba su guardaespaldas, que no dudarían en abalanzarse sobre este con tal de protegerla, y por el otro estaba Izuku, el cual sabía de antemano que era un peleador excepcional y que no dudaría en hacer una masacre si algo lo amenazaba. Inmediatamente vio a un costado de su habitación y como si fuera un relámpago una idea le vino a la mente. Rápido, escóndete en mi closet. Pidió jalando al chico casi a la fuerza y haciéndolo entrar a un armario, que aunque por el exterior parecía pequeño, por dentro era inmenso. El peliverde no puso oposición, pues al ver la preocupación genuina de la chica plasmada en su rostro, comprendió que lo estaba haciendo por alguna buena razón. Después de unos segundos, la puerta de la habitación se abrió sin pedir permiso alguno, y los guardias ingresaron apresurados al lugar. Dentro Momo se encontraba sentada frente a su espejo, cepillando su larga cabellera con tranquilidad. ¿Qué ocurre, muchachos?, preguntó con un tono de voz sereno. Señorita Yaoyorozu, ¿se encuentra usted bien?, preguntó con preocupación uno de los guardias. Recibimos la alerta de un intruso cerca de su habitación y encontramos un dron con una daga extraña. Continuó otro de los hombres aclarando la situación para la jovencita. Mientras tanto en el interior del closet, el chico se encontraba escuchando todo con atención. A pesar de querer encubrirlo, él seguía sin confiar de todo en esta chica, y su desconfianza en esta persona le hizo sacar su cuchillo de garra negra en caso de que algo pudiera llegar a ocurrir. Una de sus normas Yautja era siempre estar alerta ante cualquier peligro, y él estaba decidido a seguir ese credo, pero en ese momento escuchó que los guardias llamaron a la chica por su apellido, Yaoyorozu. Él ya había escuchado ese apellido antes al igual que el nombre, pero ahora comenzaba a atar algunos cabos al unir ambos y al recordar el por qué esta mansión se le era tan familiar. No. Puede ser, ¿acaso será ella? Se preguntó a sí mismo sorprendido al recordar a aquella niña que conoció en el jardín de niños y que lo acompañó en su infancia. Algunos recuerdos de esos tiempos le volvían vagamente, mientras el rostro de aquella pequeña poco a poco se convertía en el de la chica que había conocido. Ella siempre estuvo buscándome. Susurró con un tono quebradizo mientras una lágrima se deslizaba por su mejilla y dejaba caer su cuchillo por accidente. Volviendo al exterior. ¿Qué fue eso?, preguntó uno de los guardias al escuchar un sonido proveniente del armario de la chica. Eso. Deben de haber sido las cosas que acababa de guardar, unos vestidos y una caja de zapatos. Algo de eso se debió de haber caído. Contestó con un tono de voz nervioso y mientras trataba de calmarse para no ser descubierta. Y por tu pregunta de antes, yo me encuentro bien y no he visto nada raro por aquí, pero hace un momento creí que había escuchado ruido del otro lado del jardín cerca a la fuente. Mintió tratando de hacer que los guardias se fueran del lugar lo antes posible sin despertar sospechas. Entonces el intruso debe de estar queriendo salir, dijo uno de los guardias. Se dirige a la salida trasera, debemos ir por él, declaró otro. No se preocupe, señorita Yaoyorozu, nosotros encontraremos al imbécil que haya querido llegar a usted y le daremos una lección. Rápido, muchachos, vamos. Finalizó mientras los demás comenzaban a salir del lugar y al salir todos cerrarían la puerta, no sin antes agradecer la información a la chica y darle las buenas noches con un respeto siempre presente en su tono de voz. Momo se había quedado a solas en la habitación, y solo esperó unos minutos más hasta que estuvo completamente segura de que se habían marchado del lugar. Luego se puso de pie y se dirigió al closet donde Izuku, quien se encontraba sentado en el piso con la mirada gacha, alzó la mirada para verla con lágrimas entre los ojos. Inmediatamente este se puso de pie y esta vez fue él quien le devolvió el abrazo desconcertando a la chica.
Lo siento, perdóname por haberme olvidado de ti, no sabía que aún hubiera alguien a quien le importará. Se disculpó el cazador comprendiendo ahora todo. Momo simplemente aceptó el abrazo comprendiendo que el chico la había recordado. Las horas pasaron y ahora ambos adolescentes se encontraban viendo un álbum lleno de fotografías donde ellos dos se encontraban jugando en el jardín de niños. Y aquí estamos cuando hicimos la obra de teatro de la heroína y el villano. Ese día creo que lo recuerdo más o menos, uno de los compañeros me hizo ponerme un vestido para ser la villana y a ti te tocó el papel del héroe. Recordó el joven peliverde avergonzado de ese día en que por primera vez sintió la vergüenza en público. Momo comenzó a reír al ver la expresión de su amigo, al parecer en lo profundo de esa personalidad fría y cruel, aún seguía su querido amigo de la infancia que tanto apreciaba y que finalmente estaba con ella una vez más. La chica cerró el álbum de fotografías y luego lo guardó dentro de un cofre a un lado de su mesa de noche. ¿Y bien, cuál es tu historia? ¿Mi historia? Repitió el peliverde sin saber a qué se refería. Sí, ¿por qué desapareciste? ¿Por qué vistes con una armadura tan tribal? ¿Por qué hablas de premios, clanes, caza, de honor? ¿Y de otros planetas? Y lo más importante, ¿por qué te apareciste después de tanto tiempo? El chico se quedó en silencio un momento, no sabía si debía de contarle todo a ella. Después de todo esto implicaría revelar algunos secretos. Yautja ahora sabía que ella era su amiga de la infancia, pero siendo franco con él mismo, seguía sin confiar del todo en ella. Izuku respiró hondo antes de continuar, y Momo pudo ver cómo sus manos, normalmente firmes y seguras de sí mismo, comenzaban a temblar. Esto no era miedo, sino impotencia de no poder corregir el pasado. Hay cosas que no te puedo contar, dijo finalmente, mirando el suelo. No es porque no quiera, sino porque si lo hago, sería considerado traición por mis superiores. Revelar secretos Yautja se consideraría traición y sería deshonroso en todos los sentidos, pero puedo decirte una parte, lo suficiente para que entiendas lo que pasó conmigo durante todos estos años, o por lo menos el inicio que hizo que me convirtiera en quien soy ahora. Momo asintió en silencio aceptando y comprendiendo lo que decía el chico, aunque en ese momento una palabra se le quedó grabada. Yautja, y mientras Izuku se preparaba para comenzar a contar su historia, ella se sentó un poco más cerca de él, su respiración era suave, contenida, como si temiera quebrar la frágil estabilidad del chico al ver que éste comenzaba a dudar de hablar. Izuku tragó saliva, luego alzó la mirada al techo de la habitación y se preparó. ¿Por dónde comienzo? Bueno, verás. Su voz se quebró apenas al comenzar. Todo empezó el día que salí a comprar unas cosas para mi madre. Ese día tardé demasiado para volver a casa. Un brillo húmedo apareció en sus ojos, pero no lloró, pareciera querer contener la tristeza que le traía recordar lo ocurrido. Cuando volví, su garganta se cerró un momento para luego continuar. Vi sangre, un hilo denso saliendo por debajo de la puerta de la cocina, extendiéndose por el piso hasta el pasillo. Cuando me acerqué y abrí la puerta, un silencio pesado cayó entre ambos. Vi el horror frente a mí. La expresión que hizo el chico en ese momento fue clara, no lo dijo como una exageración, lo había dicho como un recuerdo que todavía olía a metal y muerte. Mi mamá estaba en el piso, tenía un cuchillo clavado en el abdomen, y el rostro golpeado como si alguien hubiera disfrutado cada impacto que ella había sufrido. En ese instante el peliverde se quedó quieto, congelado en el recuerdo. Yo, no supe qué hacer, solo lloré como un niño que no comprendía nada de lo que estaba ocurriendo. Yo no supe qué estaba pasando, mi mente se nubló y solo pude quebrarme al ver a mi madre moribunda frente a mí. Momo apretó fuerte su propia mano, no interrumpió y solo escuchó. Salí corriendo a pedir ayuda, los vecinos salieron, llamaron a la policía, llamaron a los héroes. Respiró hondo, pero su tono se volvió amargo. Y ese día descubrí algo que me rompió para siempre. Sus manos se crisparon con una rabia presente. A esos bastardos no les importábamos. Declaró con una mezcla entre odio, tristeza y rabia unidos. Los policías solo hablaban entre ellos, discutiendo quién daría el reporte oficial para salir en televisión, que esto solo era un número más dentro de todos los asesinatos que ocurrían a diario en el país, y los malditos héroes. Escupió esta última palabra como si le supiera a veneno.
Aparecieron solo dos, y ninguno entró a revisar a mi mamá, ninguno se dignó a buscar pistas o hacer algo para buscar al responsable de haberme arrebatado a mi madre, solo se quedaron afuera, tomándose cientos de fotos con posturas heroicas, como si realmente ellos hubieran hecho algo importante. Uno incluso dijo: buen caso para mejorar la imagen pública. La jovencita abrió los ojos con horror, sabía que existían héroes corruptos, pero no alcanzaba a comprender cómo podían llegar a existir algunos de ellos que pudieran aprovecharse de la tragedia de los demás para poder llamar la atención del público. Cuando intenté pedirles ayuda, uno puso su mano en mi hombro, pensé que iba a decirme que todo estaría bien como solía ver que Olmit lo hacía en la televisión. El chico apretó los dientes con furia y luego prosiguió. Pero lo único que dijo fue: tranquilo chico, ya cumplimos con presentarnos, lo demás es trabajo de la policía. Una risa amarga salió de su garganta, como si recordar ese momento le fuese desagradable. Mi mamá seguía dentro, viva o muerta, no lo sabían en su totalidad y no les importó saberlo, les dio igual si mi madre ya no seguía viviendo. Les dio igual si el responsable seguía por las calles arrebatando más vidas. El silencio que siguió fue insoportable. Ese día algo se quebró en mí, supe que no se podía confiar en los supuestos héroes que decían querer salvar a los inocentes. Izuku continuó con la voz baja, casi susurrando. Entendí que no todos los héroes son como dicen ser, no protegen, no ayudan a los necesitados, solo cuidan su imagen pública, su posición, su comodidad. Momo lo observó con un nudo en la garganta, queriendo tocar su mano, pero temiendo que él se apartara. Izuku siguió, pero ahora más sombrío. Cuando por fin entraron, ya era tarde. Muy tarde. Yo había estado allí, solo, escuchando como mi madre respiraba cada vez menos fuerte, ni siquiera pude despedirme bien. Ella estaba muriendo a metros de esos imbéciles, que reían entre ellos como si fuera otro día cualquiera. Momo sintió como sus ojos se llenaban de lágrimas, el dolor en la voz de Izuku era real, crudo, casi insoportable. Después, Izuku bajó la mirada. Empecé a cambiar, el mundo para mí dejó de ser un lugar donde pedir ayuda a los héroes era una opción. Su voz se volvió helada. Y ahí empezó mi desconfianza. Mi camino. El camino que me llevó a convertirme en lo que ahora soy, un depredador. No había orgullo en esa palabra. Solo resignación, obediencia y dolor. No confío en héroes Momo, no confío en las autoridades, ni en aquellos que dicen ser justicieros, solo confío en mí mismo y en el clan que me acogió. Lo que viví ese día, marcó todo lo que vino después. Finalmente levantó la mirada, encontrándose con los ojos de la chica. Y ese, es solo el principio, lo demás, no puedo decírtelo, todavía no. Momo dio un pequeño paso hacia él, con la voz temblorosa pero firme. No tienes que cargar eso solo. No más. Él la miró confundido, dolido, como alguien que no sabía si tenía derecho a ser consolado. Por primera vez desde que empezó a hablar, sus ojos se suavizaron solo un poco, pero suficiente para romperle el corazón a cualquiera. En ese momento Izuku reflexionó y decidió que era hora de marcharse, pues ya le habían devuelto las cosas que quería. Se puso de pie cortando el momento y tomó su máscara, la cual fue colocada nuevamente en su rostro, cubriendo esa mirada de tristeza que tenía, siendo ahora reemplazada por la máscara de un cazador experimentado. Debo marcharme, ya he interactuado demasiado contigo y te he involucrado con algunas cosas con las que no deberías de jugar. Declaró mientras se ponía de pie y comenzaba a avanzar en dirección a la ventana. Quisiera poder hablar más contigo como en los viejos tiempos, pero ahora tengo una misión que cumplir. Momo lo vio levantarse e ir a la ventana. En ese momento no supo cómo reaccionar. Por una parte sabía que no tenía la autoridad para obligarlo a quedarse más tiempo con ella, pero tampoco quería dejar ir a la persona que en sus momentos de soledad le había sacado una sonrisa con su compañía. Inconscientemente ella se levantó de su lugar y lo tomó del brazo, haciendo que el cazador se quedara inerte y desconcertado al ver esta acción. Momo, al ver que había actuado involuntariamente, solo se quedó viéndolo fijamente, pero luego de armarse de valor declaró: espera. Si vuelves a irte, si desapareces otra vez, no sé si podré encontrarte de nuevo. Izuku la miró fijamente a través de su máscara inexpresiva. Una parte de él no quería apartarse de la última persona que realmente lo recordaba, pero sabía que él ya no tenía un lugar en la tierra, que él pertenecía ahora al clan Yakuja.
Y por primera vez en mucho tiempo, al ver la mirada de súplica de su amiga de la infancia, dudó por primera vez a dónde pertenecía. Escucha Momo, yo ya no soy el mismo niño que conociste de pequeña, esa parte de mí murió cuando ocurrió el incidente que me hizo conocer a mi nuevo clan, el yo de ahora solo te pondría en peligro si quisiera pasar tiempo contigo como en el pasado, y hasta cierto punto, ya no tengo un lugar al cual llegar, ya no tengo una ocupación en este planeta. Yo puedo hacerme cargo de eso, puedo pedir ayuda a mis padres, puedo pedirles que muevan algunos hilos para que te creen una vida nueva desde cero, ellos te conocieron y saben que eres mi amigo, puedo ayudarte a iniciar de nuevo, con una identidad, con una educación y un nuevo hogar, solo dime cómo puedo ayudarte para que te quedes. Declaró con una mirada esperanzadora, pero esta se borró cuando el chico solo negó con la cabeza. Agradezco tu ayuda y preocupación, pero yo ya tengo un lugar en otra parte, tengo un clan que me educó, de una forma un poco extraña pero se preocuparon por mí, unas mascotas que me acompañan cuando me siento solo y una madre adoptiva que me acogió sin dudarlo y me entreno para superar cualquier cosa, ellos ahora lo son todo para mí y no les daré la espalda por una vida llena de mentiras aquí en la tierra. Tras oír esto la chica soltó el brazo del cazador y solo mantuvo la mirada gacha y oscurecida, en sus mejillas se podían ver algunas lágrimas que se deslizaban lentamente. El peliverde la vio con dolor, ahora que sabía quién era ella, que sabía lo que ella había hecho por él y lo que estaba dispuesta a hacer con tal de que no se fuera, le fue más fácil empatizar con ella. El chico se acercó, y con cuidado limpió sus lágrimas, alzó su mirada con delicadeza y habló. Este no es el adiós, trataré de visitarte más seguido, ahora tengo un motivo más para regresar con más frecuencia a este planeta. Dijo con calma mientras la miraba a través de su máscara. Ella lo miró aún con lágrimas en los ojos. ¿Lo dices en serio? Preguntó con un tono esperanzador. ¿Me prometes que volverás? El cazador solo asintió en afirmación y luego prosiguió. Te lo prometo, y también te prometo que ahora que nos hemos reencontrado, te protegeré como cuando éramos pequeños, declaró y luego pareció pensar en algo unos segundos y después llevó su otra mano a un costado de su cinturón de caza, y de un compartimento tomó un pequeño dispositivo similar a una galleta de metal con unos botones, luego de dar un clic a este dispositivo, una tenue luz azulada apareció y luego comenzó a teclear algunos números, la luz parpadeó cambiando de azul a verde, y el aparato comenzó a cambiar de forma, conservando su tamaño y figura pero adoptando la de un único botón de color gris, y al finalizar todo esto le entregó el dispositivo a la jovencita. ¿Eh? ¿Qué es esto? Preguntó con curiosidad mientras recibía el dispositivo. Es un botón de alerta, utilízalo solo en caso de una emergencia, ya he insertado la frecuencia de mi casco y la de mi nave. Si me encuentro cerca me enviará una alerta de peligro y podré acudir en tu ayuda, pero si estoy fuera del planeta me enviará una señal para poder ponerme en marcha y regresar lo más rápido posible. Declaró mientras daba unos pasos hacia atrás. Por su parte, Momo sostuvo el pequeño dispositivo entre sus dedos con una mezcla de sorpresa y reverencia, como si en lugar de un simple botón, ahora cargara el peso de una promesa, o el vínculo que creyó haber perdido para siempre. ¿De verdad vendrás cada vez que lo presione? Murmuró, aún incrédula. Izuku asintió lentamente. No importa dónde esté, si tú lo activas, yo vendré, pero te recomiendo que lo utilices solo en caso de emergencia, ya que si lo ocupas con frecuencia, podríamos meternos en problemas ya que estos dispositivos son solo para uso en cacerías de emergencia. Dijo con una firmeza casi solemne. Las palabras dichas por el joven ya no eran una simple promesa humana, ahora eran un voto yautja proveniente del honor del joven cazador. La chica lo apretó con fuerza contra su pecho, como si temiera que se desvaneciera entre sus manos, ahora tenía algo que la unía a su amigo, pero Izuku ya retrocedía hacia la ventana, su figura volviendo a adoptar esa presencia silenciosa, letal, ajena, la de un cazador solitario que estaba a punto de desaparecer en la noche. Momo dio un paso al frente, casi por reflejo. Izuku, dijo con una voz triste. Él se detuvo a medio movimiento, la mano ya apoyada en el marco de la ventana. ¿Sí? ¿Qué ocurre? ¿Algún día, podré recuperar al niño que fuiste? Preguntó ella con una mirada que transmitía confianza y esperanza, sus ojos color onix parecían ver incluso a través de su máscara.
Estas palabras fueron más bien un deseo profundo, una herida que necesitaba ser dicha. El cazador bajó ligeramente la cabeza, su máscara no dejaba ver ningún gesto, pero aún así, la tristeza se sintió, el aire frío que entraba del exterior daba un ambiente fúnebre a esa pregunta. No lo sé. Contestó el muchacho, pero algo había cambiado, su tono de voz ya no era tan neutral ni frío como al inicio de todo, ahora fue suave, más humano. Pero ahora tú, hizo una pausa como si las palabras pesaran demasiado, como si no supiera si debía decirlas. Tú eres lo más cercano que tengo a ese pasado, a esos tiempos cuando realmente era feliz, y aunque no lo entiendo del todo, no quiero perderte otra vez ahora que nos hemos reencontrado. Momo sintió como su corazón daba un vuelco al escuchar lo que pensaba el chico de ella. Izuku volvió a la ventana activando su manto de invisibilidad, y esta vez sus movimientos fueron fluidos, calculados, el aire nocturno entró en la habitación como un susurro frío, levantando las cortinas con un aleteo suave. El chico volteó una última vez para despedirse de Momo, y aunque ésta ya no lo veía por completo, supo que este se estaba despidiendo, y al finalizar se lanzó con precisión del segundo piso y con precaución para no llamar la atención, comenzó a desplazarse con sumo sigilo como lo haría un ninja, y después de salir de la propiedad, desde la cima de un árbol vería por última vez la mansión donde desde la ventana, Momo seguía viéndolo a lo lejos, y aunque ella no lo podía ver físicamente debido a su manto, podía sentir nuevamente esa conexión que creyó haber perdido hace tiempo. Antes de abandonar el lugar para seguir con su cacería, vio que debajo del árbol en el que se encontraba parado, un vehículo se encontraba estacionado afuera de la residencia Yaoyorozu. En casos anteriores hubiera restado importancia a esto, y lo hubiera dejado pasar, pues no parecían ser presas potenciales, pero unas palabras lo hicieron frenarse en seco antes de abandonar el lugar. Alguien activó la alarma y echó a perder el plan de infiltración, la seguridad se encuentra ahora altamente reforzada. Declaró una voz. Así que alguien se nos adelantó, esto reinicia todo el plan, sube, tenemos que reportar esto a Chisaki. Habló una voz desde el interior del vehículo. Tenemos que replantear el plan para secuestrar a la hija de la familia Yaoyorozu antes que la maldita liga de villanos, pero antes tenemos otros trabajos que hacer. Finalizó la voz mientras el otro hombre ingresaba al vehículo. Así que planeaban ir de nuevo por ella, creo que puedo jugar a cazar al ratón, tal vez pueda encontrar un buen lugar para cazar si los sigo de cerca. Se dijo con una leve sonrisa bajo su máscara mientras comenzaba a ver este vehículo como un objeto a largo plazo. Continuará.